Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que genera muchísima curiosidad, a veces incluso controversia, pero que es innegablemente fascinante: los matrimonios arreglados, y específicamente la perspectiva turca sobre ellos. Sé que el título del vídeo es un poco provocador, lo hice a propósito, no me odien. Pero no se trata de defender a ciegas una tradición o de romantizar algo que en ciertas circunstancias puede ser problemático. Lo que quiero hacer es explorar las razones detrás de la persistencia de esta práctica, desmitificar algunas ideas preconcebidas que tenemos y entender por qué, a pesar de lo que pensamos desde nuestra perspectiva occidental, muchos turcos, hombres y mujeres, encuentran valor, incluso felicidad, en este tipo de uniones. Antes de que sigamos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido como este y además, no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana. Activen la campanita para que YouTube les avise. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Cuando pensamos en matrimonio arreglado, automáticamente se nos vienen a la mente imágenes de mujeres oprimidas, forzadas a casarse con desconocidos, sin voz ni voto. Y sí, lamentablemente en algunos contextos esa es la realidad. Pero generalizar sería un error garrafal. En muchas culturas, incluyendo la turca, el matrimonio arreglado, o más precisamente evlilik ayarlamasi como se le llama en turco, tiene matices mucho más complejos y sutiles. Para empezar, es crucial entender el contexto cultural. En Turquía, la familia juega un papel central en la vida de las personas. Las decisiones importantes, como el matrimonio, no se toman a la ligera y no se basan únicamente en el amor romántico. La familia entera se involucra, buscando un compañero o compañera que sea compatible con los valores, las tradiciones y el estatus social de la familia. Es una inversión a largo plazo, una forma de asegurar la continuidad y la estabilidad familiar. Entonces, ¿qué diferencia un matrimonio arreglado turco de un matrimonio forzado? La clave está en el consentimiento y la participación de la persona que se va a casar. Si bien la familia puede presentar candidatos y aconsejar, la decisión final siempre recae en el individuo. Si la persona no está de acuerdo, tiene derecho a negarse. En muchos casos, se permite que la pareja se conozca, salga en citas supervisadas y evalúe si hay compatibilidad antes de tomar una decisión final. No es como en las películas antiguas donde la novia conoce al novio en el altar. No, para nada. Pero entonces, ¿por qué elegir un matrimonio arreglado cuando se puede encontrar el amor por uno mismo? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para muchos turcos, la idea de que el amor romántico es la base fundamental de un matrimonio feliz es una construcción occidental, idealizada y a menudo poco realista. Creen que el amor verdadero se construye con el tiempo, a través del respeto mutuo, la lealtad, el compromiso y la compatibilidad de valores. Y aquí viene un punto clave que a veces se nos escapa: para muchas personas, el amor romántico es un sentimiento volátil, basado en la atracción física y la idealización. Piensan que puede desvanecerse con el tiempo, dejando a la pareja sin una base sólida sobre la cual construir una relación duradera. En cambio, un matrimonio arreglado, bien llevado, comienza con una base sólida de compatibilidad, valores compartidos y apoyo familiar, lo que facilita el crecimiento del amor y el afecto con el tiempo. Otro factor importante es la presión social. En muchas comunidades turcas, especialmente en las zonas rurales, el matrimonio sigue siendo visto como un rito de paso fundamental. Las personas solteras, especialmente las mujeres, pueden enfrentar presión social para casarse y formar una familia. En este contexto, un matrimonio arreglado puede ser una forma de cumplir con las expectativas sociales y evitar el estigma de quedarse soltero. Además, para algunas familias, el matrimonio arreglado es una forma de mantener las tradiciones y costumbres familiares. Quieren asegurarse de que sus hijos se casen con alguien que comparta sus valores y creencias, y que continúe con el legado familiar. Esto es especialmente importante en familias con fuertes lazos religiosos o culturales. Ahora, sé que todo esto puede sonar un poco extraño o incluso chocante para algunos de ustedes. Estamos tan acostumbrados a la idea de que el amor romántico es la única base válida para un matrimonio, que nos cuesta entender que haya otras formas de encontrar la felicidad y la realización en una relación.
Pero es importante recordar que no hay una sola manera correcta de amar o de casarse. Lo que funciona para una persona o una cultura, puede no funcionar para otra. Y aquí es donde quiero enfatizar que no estoy diciendo que los matrimonios arreglados sean mejores que los matrimonios por amor. Lo que estoy diciendo es que tienen su propio valor y su propia lógica, dentro de un contexto cultural específico. Y que para muchas personas en Turquía, pueden ser una forma válida y satisfactoria de encontrar la felicidad y construir una vida en pareja. También es crucial reconocer que los matrimonios arreglados no están exentos de problemas. Pueden ser opresivos, especialmente si no hay consentimiento libre e informado por parte de la persona que se va a casar. Pueden perpetuar desigualdades de género y limitar la autonomía de las mujeres. Por eso es fundamental que haya leyes y políticas que protejan los derechos de las personas y que garanticen que cualquier matrimonio, sea arreglado o no, se base en el consentimiento mutuo y el respeto. En los últimos años hemos visto un cambio gradual en las actitudes hacia los matrimonios arreglados en Turquía. Las generaciones más jóvenes están cada vez más influenciadas por las ideas occidentales sobre el amor y el matrimonio, y muchas prefieren elegir a sus propias parejas. Sin embargo, la tradición del evlilik ayarlamasi sigue siendo relevante para muchas familias, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades más conservadoras. Y creo que es importante que seamos capaces de tener una conversación abierta y honesta sobre este tema, sin prejuicios ni estereotipos. Que podamos entender las diferentes perspectivas y los diferentes valores, y que podamos respetar las decisiones de los demás, incluso si no las compartimos. En resumen, el amor por los matrimonios arreglados en Turquía, si es que podemos llamarlo así, no es un amor ciego o irracional. Es un amor basado en la tradición, en los valores familiares, en la búsqueda de la estabilidad y la compatibilidad. Es una forma diferente de entender el matrimonio y el amor, que merece ser explorada y comprendida, en lugar de ser simplemente juzgada o descartada. Bueno amigos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Sé que es un tema complejo y que hay muchas perspectivas diferentes al respecto. Pero creo que es importante que estemos dispuestos a cuestionar nuestras propias ideas y a abrirnos a otras formas de ver el mundo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o experiencia que quieran compartir sobre este tema, déjenme un comentario abajo. Me encantaría leer sus ideas y seguir conversando sobre esto. Y recuerden, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y a crear contenido aún mejor para ustedes. Denle clic al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós.